es impresionante. Pero si ocurriera esto en Estados Unidos o en Europa, no. Ahí sí fueran criminales, terroristas, y le aplicaran todo el peso de la ley, incluso condena de pena de muerte o cadena perpetua. Entonces vean que continúa de diversas maneras y presenta un segundo caso. Todo porque todo está concatenado. Esta gente es torpe en su demencia, en su soberbia, en su vanidad por el poder. Los enceguece tanto que simple y llanamente ellos mismos se descubren, ¿no? En sus acciones, todos son pantalleros y odian a rabiar a todo lo que sea venezolano o venezolana. ¿Cómo sufrieron por ver todas esas imágenes de venezolanos y venezolanas vacacionando? Y que no les toca al venezolano o la venezolana, incluso extranjeros, disfrutando de su Semana Santa, con su familia. Algunos amargados, muy pocos obviamente, criticando que por qué salían a disfrutar. O sea, ¿qué quieres que hicieran entonces? Que se quedaran en una cueva, en el sótano 10 de un edificio, por Dios. Entonces vemos cómo cobardes como este que voy a mencionar, instigando totalmente a la insurrección, un sujeto que es una ficha del tristemente célebre Álvaro Uribe. ¿Quién puede creer en el mundo en Álvaro Uribe? Solo los psicópatas. Un hombre que prestó siendo el jefe del Instituto Nacional de Aeropuertos en Colombia, en la época del criminal del momento más asesino que voló edificios, aviones, etcétera. Me estoy refiriendo a Pablo Escobar, al que quieren lavarle la cara también en las narcoseries. ¿Quién era el presidente del Instituto de Aeropuertos que le permitía todos los vuelos de las avionetas del narcotraficante Pablo Escobar? Eso está documentado. Eso lo llegó a decir Popeye. No nos sorprenda que Popeye, la mano derecha de Pablo Escobar, lo terminara él matando, porque de repente una persona que era sana apareció con cáncer deshuesado ahí, se murió, ¿no? Luego que el propio Popeye, asesino y sicario, lo denunciara de ser parte del narcotráfico colombiano y mano derecha de Pablo Escobar. Bueno, este Orlando Avendaño aparece al lado de este sujeto. Increíblemente, así se buscan ellos, ¿no? Y se juntan. Hay que tener la sangre de verdad tóxica para estar con ese inmamable de Uribe, porque hay muchos venezolanos medio locos que para ellos surgir van donde Uribe a hacerse una foto, como si eso fuera un trofeo de guerra. Bueno, bien, sepan que eso es ya de por sí, por la manera como se presentan las cosas, el indicio de que algo feo están tramando. Y entonces vean ustedes, este supuesto y que periodista, entre comillas, Orlando Avendaño, publicó el pasado 5 de marzo un mensaje en X, antes Twitter, con el siguiente contenido. Veamos, por favor, en pantalla, y yo se los leo igual. Veamos en pantalla el contenido que publica este cobarde, ¿no? Que obviamente no vive en Venezuela, pero lo que está haciendo es obviamente vinculante a todo lo que él pueda hablar o hacer dentro o fuera de Venezuela, porque él agarró y escribió lo siguiente, ya lo podemos ver en pantalla nuevamente.
Lo que María Corina está construyendo trasciende lo electoral. El ánimo en torno a ella es insurreccional. Veamos lo que significa la palabra insurreccional. Implica guerra, implica subvertir el orden, provocar muertos, heridos por la vía de las armas. Entonces, vean que él lo dice, el ánimo en toda ella es insurreccional. Así deben causarse para que haya elecciones libres. No toca pedirlas ni buscarlas, sino imponerlas. Para ello la organización que se justifica con lo electoral. Vean esta última parte. Para ello, la organización que se justifica con lo electoral. Es decir, el plan insurreccional, ellos mismos se develan. El plan insurreccional tiene como base o como excusa lo electoral. O sea, lo electoral es como, vamos a decir, el aguaje, la forma, porque el fondo que ellos buscan es lo insurreccional. Igualmente en otros mensajes despotrica de las autoridades legítimamente constituidas y llama a sublevaciones, etcétera. En tal sentido, hemos designado a la Fiscalía 19 Nacional para investigar a este sujeto, a quien se busca por el delito que él mismo, de manera convicta y confesa, expresa de instigación al odio. Por ello es bueno recordar por qué siempre Colombia. Este sujeto trabaja actualmente para un medio de la extrema derecha en los Estados Unidos. Alienado obviamente con los sectores más extremistas de ese país. Ya en la actualidad lo tenemos ubicado, no voy a revelar dónde. Pero siempre es bueno destacar, en vista de su cercanía con el uribismo, recordar cómo Colombia es usada regularmente para agredir a Venezuela. Recordemos que en Bogotá está el cuartel general de la CIA contra Venezuela. Recordemos que en agosto del año 2019 el secretario de Estado Mike Pompeo, para la época, anunció la creación de la Unidad de Asuntos para Venezuela, ubicada en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, lo que ratificó a Colombia como la principal plataforma de agresión contra nuestro país. Como dije al preámbulo de esta locución, en días recientes además el canal de televisión Caracol de Colombia emitió un reportaje totalmente repudiable en el cual pretenden lavarle la cara a los conspiradores de la operación Brazalete Blanco, que ya están convictos y confesos como Ángelo Heredia, para mostrarlos como unos pobres inocentes que cruzaron el Darién y se escaparon y tal. Y luego vinieron a estar reunidos en unas casas vacías, sin hacer nada. No querían hacer nada, casi nada. No es hacer nada, tomar un cuartel, apoderarse de las armas, secuestrar a un gobernador, tomar una gobernación y escalar para intentar un magnicidio. Este sujeto del que aquí mostramos un video en el que declaraba todos los planes que tenían para la toma de 2 cuarteles militares, estaba prófugo de la justicia venezolana por haber intentado poner una bomba en el SEBIN, como ya lo dije al inicio. Obviamente que hacemos la denuncia formal contra todos estos medios, particularmente el canal Caracol Televisión, de estar ejecutando una operación mediática para descalificar todo el trabajo que se ha hecho, el que ha hecho el Ministerio Público incluso, porque ellos citan y toman imágenes nuestras donde dentro de lo que implica el marco de la Constitución y la ley, hacemos justicia, repito, para mantener el clima de paz en el país. Y ellos toman esas imágenes para todo lo contrario, distorsionarlas y hacer ellos una apología al delito.
Anótalo ahí, Caracol Televisión. Ustedes son apologistas al crimen, al delito, al terrorismo. De verdad, da vergüenza cómo puede llegar tan bajo un medio televisivo que en vez de sembrar pedagogía, valores familiares, humanos, se dedican a cosas como esta, la cual le damos respuesta y la enfrentamos en tiempo real. En ese falso reportaje no se cita ni una fuente de Colombia. El reportaje que hicieron para lavarle la cara a los criminales de brazalete blanco. Está construido con las declaraciones de los propios conspiradores y con supuesta cita de informes de inteligencia de agencias de Estados Unidos. Las mismas que son capaces de mentir descaradamente para justificar una guerra, como fue el caso de la guerra de Irak. ¿Se acuerdan? Que luego dijeron que fue un error, que no había armas químicas, que no había nada. Luego que causaron más de 1 millón de muertos y acabaron con ese país. Y las supuestas armas de destrucción masiva que nunca aparecieron porque no existían. Caracol Televisión es propiedad del Grupo Santo Domingo, que según Bloomberg es la familia más rica de Colombia, con una fortuna de 12.000 millones de dólares. Increíble, ¿verdad? 12.000 millones de dólares según Bloomberg, capaz que es el doble. Seguro es vendiendo arepa en el casco histórico de Bogotá. ¿Vendiendo qué? 12.000 millones de dólares con una sola televisora. Está bien. Es dueño de 23 medios de comunicación en ese país. Enemigo a muerte de Venezuela. La envidia los carcome, es algo impresionante. Cuando más bien el pueblo colombiano ama al pueblo venezolano porque estamos totalmente unidos por lazos históricos y porque no olvidemos, aquí convivieron y conviven entre primera, segunda, tercera y cuarta generación 6 millones de colombianos. ¿O es que ya eso se borró? Pero nos preguntamos por qué Caracol Televisión le dedica un reportaje a estos criminales, a los que coloca como unos santos luego que el propio Heredia confirmó sus planes. ¿Qué será? ¿Qué es lo que viene por ahí? Que están preparando el camino. ¿Qué será? ¿Será esto que denunció Carratú Molina en una autoconfesión? Es una denuncia, pero a la vez una autoconfesión. Ya para terminar, quiero volver a recordar, porque siempre es bueno recordar, porque la memoria no puede ser corta, cómo en enero se desmanteló la operación Brazalete Blanco e informamos de otras 4 conspiraciones previas que habían sido desmontadas. Después tuvimos el caso de la amenaza de magnicidio contra el presidente de la República en Maturín. Allí luego se descubrió la planificación de la toma del fuerte Paramaconi. Después tuvimos el caso de Barinas, que tras la detención de Milbrán Ulloa nos permitió conocer la planificación de una nueva versión de la salida, la tercera fase la he denominado yo, en la que se pretendía en una próxima etapa generar protestas y enfrentamientos y en una segunda etapa la entrada de militares en el exilio por Cúcuta hasta Táchira. Luego tuvimos la detención de 2 sujetos armados el 25 de marzo durante el desarrollo de la concentración con motivo de la inscripción de la candidatura al presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, ante el CNE, quienes se encontraban a escasos 20 metros de la tarima presidencial. Como vemos entonces, nos encontramos con un panorama de permanente búsqueda de violencia y terrorismo contra nuestro país. Mientras todo esto pasa, con la bendición de las superpotencias extranjeras, no puedo dejar de mencionar el lamentable y brutal genocidio en Gaza para terminar estas palabras. Dar una nueva avance y referencia de ello